La lectura bíblica, mis hermanos, la encontramos en Hechos 2, 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Sandra. Muy bien, muy buen día para cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros amigos, familias que nos están acompañando en este comienzo de semana. Qué bueno saludarles. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí acompañándonos en el estudio de la palabra del Señor, pasando un momento de oración, de alabanza a nuestras 70 dispositivos que están conectados y aún más todavía porque sabemos que ahí en casa hay 2, 3, hasta 4 personas un poco más reunidas allí. Dios me les bendiga, Dios me les acompañe. Abrazos para todos, una feliz semana en la presencia del Señor y que esta sea una semana que nos acerque más al reino de los cielos. Y esperamos por la gracia del Señor poder seguir disfrutando de su palabra, poder seguir disfrutando de este momento especial de estudio. Así que les invito para que antes de continuar y antes de avanzar en el estudio, les invito para que me puedan acompañar en oración. Vamos a hacerlo una vez más. Sé que ya oraron, pero vamos a orar nuevamente a nuestro Dios y lo podemos hacer de rodillas. Acompáñenos, por favor. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por los cuidados. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por esta nueva semana que nos regalas. Permite, Señor, que sea una semana que nos acerque más al reino de los cielos. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos a este nuevo día y a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familias que están aquí conectados. Podamos gozarnos, podamos disfrutar del estudio de tu palabra y que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Padre bueno, te agradecemos por esta maravillosa promesa la cual estamos estudiando. Pero queremos, Señor, que sea una realidad, que se cristalice en nuestra vida, Señor. Podamos estar atentos a ella, que podamos reclamarla en esta hora. Es lo que más necesitamos, Señor, ese poder de lo alto, ser investidos de tu Santo Espíritu, Señor. Que, oh Padre amado, por tu gracia y por tu amor y por nuestra entrega a ti podamos hacer parte de esa última generación que recibirá de tus manos la corona de vida eterna, ser parte de ese remanente final que pasará triunfante sobre la gran tribulación, recibirá de tus manos la corona de vida eterna. Padre, aquí estamos
Queremos contar con la compañía de la divina providencia, la bendición, y que, oh Padre amado, podamos tomar atenta nota de lo que quieres presentarnos y enseñarnos en esta mañana. Quedamos en tu presencia, mi Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, mis amados, como les mencioné, vamos a continuar haciendo ese recorrido por el aposento alto, ¿verdad? En ese momento especial el cual disfrutaron los discípulos allí, en este lugar. Y venimos hablando de que, y lo vamos a ver a lo largo del estudio de la serie, que ocurrieron cosas muy interesantes allí en el aposento alto. Y hoy vamos a ver una de ellas, ¿verdad? Ya hemos visto algunos símbolos, ¿verdad? En cuanto al Pentecostés, en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Ayer terminamos de ver cómo, ¿verdad? Concluimos cómo el Señor fue paso a paso por ese campamento, cómo el Señor nuevamente durante esos 40 días quiso recordarles, enseñarles, recordarles algunas cosas a los discípulos y cómo las profecías bíblicas anunciaban esta maravillosa promesa y esa realidad para los discípulos, cómo lo recibieron, cómo fueron llenos del poder, ¿verdad? Del Espíritu Santo y salieron a dar ese mensaje, a cumplir esa misión que el Señor les ha dado. Pero hay otras cosas muy interesantes, bien interesantes, que son realidades, secretos que de pronto o puntos que tal vez no los teníamos en cuenta o tal vez nos parece que no son importantes, pero hay detalles mínimos pero muy importantes en esto del Pentecostés. Y esta mañana vamos a estudiar uno de esos mínimos detallitos, ¿verdad? Que ocurrieron en el Pentecostés, ¿verdad? Pero que cobraron gran importancia para el pueblo judío de la época y para nosotros hoy en día, mis amados. Vamos a hablar un poco a manera de introducción en esta parte de la obra terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo Jesús con sus discípulos enseñándoles, verdad? 3 años y medio. 3 años y medio estuvo con ellos y, y había una exigencia. Era la ley de Dios. Y Cristo Jesús lo cumplió a cabalidad y él quería y quiere que su pueblo cumpla con esas exigencias del reino de Dios, ¿verdad? Las exigencias de la ley de Dios. La ley de Dios exige actualmente, desde que fue dada, ¿verdad? Por el mismo cielo, la ley de Dios exige una vida sin pecado. Si no le ofrecemos a la ley, lo que exige la ley nos condena a muerte. Y lo que exige la ley es una vida de obediencia, una vida de caminar con el Señor, una vida de unión con el Señor, de permitir que el Espíritu Santo sea el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicios. Entonces, si no le ofrecemos a la ley lo que la misma ley nos exige, que es una vida perfecta, una vida de comunión con el Señor, una entrega, una vivencia, un caminar, nos condena a muerte. Una desobediencia nos condena a muerte. Nadie le puede ofrecer a la ley, nadie le puede ofrecer a la ley lo que exige. Así que todos, absolutamente todos, dice la palabra del Señor, estamos condenados a morir. Pero siendo el creador de todos los seres humanos, Cristo Jesús aparece para ofrecerse, para vivir y morir en lugar nuestro, ¿verdad? Por eso el santuario, especialmente el campamento, todo ese mobiliario y el atrio, el campamento y el atrio ilustran la vida
y la muerte de Jesús. El santuario, mis amados, es una escuela y tiene que estar muy relacionado con el Pentecostés. El santuario es una universidad donde podemos disfrutar, ¿verdad? Una clase de de cristología, de salvación, de relación, ¿verdad? Eh, y es muy importante, mis apreciados, es muy importante comprender esto. Por 3 años y medio, Cristo Jesús habitó entre su pueblo. Durante 3 años y medio, Cristo habitó entre ellos, vivió una vida perfecta, esa vida perfecta que la ley exige y exigía a todos los seres humanos. Y así Cristo tejió un manto de justicia perfecta. Vivió una vida perfecta como ser humano, ¿verdad? En su esfera como humano, y es la vida perfecta que el Señor y la ley exige que nosotros vivamos, una vida perfecta en nuestra esfera, ¿verdad? Por cada acto de obediencia eh, que Jesús tenía, fue añadiendo un hilo, fue tejiendo ese manto. Ahora Cristo, eso lo hizo en el campamento, Cristo entra al atrio, en esta tierra, el Getsemaní, ¿verdad? Estamos hablando de su muerte, de su crucifixión. Cristo entra al atrio, el Getsemaní, el jueves por la noche, ese 13 de Nisan, en donde sudó grandes gotas de sangre. Y luego el viernes, el 14 de Nisan, a las 3 de la tarde, Cristo murió pagando la pena de muerte por cada uno de nosotros, por el ser humano. Y entonces allí en el lavacro, en el atrio, Jesús, en la fuente del agua, Jesús se resucita al tercer día, domingo por la mañana, a fin de poder cumplir el siguiente paso en su obra. ¿Y cuál era el siguiente paso en su obra? Abran conmigo sus Biblias en Hechos. Vamos a Hechos, el capítulo 1. El siguiente paso en su obra, mis amados, Cristo Jesús, ¿cuántos días pasó con los discípulos después de su resurrección? 40 días después de resucitar. Y pasó esos 40 días con sus discípulos, los pasó por dos razones. Estuvo con sus discípulos durante esos 40 días por dos razones. Primero, pasó con sus discípulos esos 40 días para dar pruebas irrefutables de su resurrección. Segundo, para enseñarles a sus discípulos asuntos concernientes al reino de Dios. Indudablemente, mis amados, amadas, querido grupo, familia, indudablemente les enseñó más plenamente el significado de las profecías y lo vimos ayer, ¿verdad? Les enseñó, les recordó, les aclaró, les mostró ese significado de todas las profecías y que estaban por cumplirse en los subsiguientes 10 días en el Pentecostés. Hechos, el capítulo 1, versículo 3, miren lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice de la siguiente manera. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, del reino de los cielos, ¿verdad? Del reino de Dios. Y finalmente, después de esos 40 días de enseñanza, después de esos 40 días de aprendizaje, la palabra del Señor dice que Cristo ascendió al cielo, 40 días después de su resurrección, con el fin, porque esto tuvo un fin, con el fin de aplicar los beneficios de su vida, los beneficios de su muerte, ¿verdad? De su resurrección a todos los que por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión y la fe en sus méritos, se acercan a Dios por medio de él.
según Romanos, el capítulo 4, Jesús fue resucitado para nuestra justificación y la justificación es el perdón. Acompáñenme, vamos a leer un texto más allí en Hechos, el capítulo 1, versículo 9 al 11. Vamos a leerlo. Hechos, el capítulo 1, versículo 9 al 11 dice de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Después, mis amados, miren, después de la ascensión de Jesús, ¿qué hicieron los apóstoles? Después de que lo vieron ascender al cielo, los apóstoles se regresaron del monte de los olivos al aposento alto, allí en Jerusalén. ¿Para qué regresaron los discípulos? Los discípulos regresaron para esperar el poder, para esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Por 10 días, después de la ascensión que habían tenido, que después de la ascensión los apóstoles, ¿qué estuvieron haciendo? Estuvieron orando, estaban allí unánimes juntos, dice la palabra del Señor, orando, estudiando las profecías. No solamente estuvieron estudiando, no solamente estuvieron orando, sino que ellos estuvieron arreglando, reparando todos los rencores, todas las peleas que habían tenido, todas las rencillas, ¿verdad? Que habían tenido el uno con el otro. Pusieron su vida, pusieron sus talentos, es más, pusieron sus propiedades a disposición de la obra. Se entregaron, ¿verdad? Se rindieron, se vaciaron del yo, se despojaron del yo y ahora se prepararon y estaban listos para recibir la efusión del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Vemos que Jesús durante los 40 días y al término de los 40 días Jesús ascendió, ¿verdad? Pero durante esos 10 días, ¿qué estaría haciendo Jesús? ¿Qué estaría haciendo Jesús durante esos 10 días que estaban los discípulos ahí en el aposento alto? Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta en nuestro estudio de hoy, ¿verdad? Pero pasó algo interesante. Mire, quiero comenzar con esto. Con esta pregunta: ¿cuántos discípulos? Y si me pueden responder ahí en el chat, lo pueden hacer. ¿Cuántos discípulos estaban allí en el aposento alto? Cuando Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Ellos regresan del Monte de los Olivos y se reúnen ahí en el aposento alto. ¿Cuántos discípulos estaban en el aposento alto en ese momento? Los que estaban en el aposento alto. Bueno, por ahí dicen 120. ¿Ah? ¿Cuántos discípulos realmente estaban? Bueno, algunos dicen 500. Wow. ¿Cuántos realmente estaban? Ok, qué interesante. Por ahí hay una respuesta. 11 discípulos estaban en el aposento alto. Ok, por ahí otros dicen 11. Vamos a leer Hechos el capítulo 1, el versículo 13. El versículo 13 del capítulo 1 de Hechos, y aquí viene el detalle que les comenté al principio del estudio de esta mañana. Detalle bien interesante, un secreto tal vez, o un detallito que cuando estudiamos este asunto del Pentecostés, lo pasamos por encima, ¿no? Pero es bien importante, es bien interesante este detalle. Hechos el capítulo 1, el versículo 13, allí nos da los nombres
de los discípulos que estaban presentes en el aposento alto, de todos los discípulos. Nos da los nombres de todos los discípulos que estaban presentes en el aposento alto. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice, Hechos 1:13. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí están. Con nombre propio los menciona Pedro. ¿Cuántos son? ¿Cuántos estaban ahí en el aposento alto? 11. 11 discípulos. ¿Por qué habían 11? ¿Por qué solamente 11? Bueno, nosotros sabemos que obviamente faltaba uno, porque eran 12. Pero allí mismo Pedro explica, ustedes y yo sabemos por qué faltaba uno, por qué eran 11 y no eran los 12. En los versículos 18 y 19, allí el apóstol Pedro explica por qué no estaba presente el número 12. ¿Y el número 12 quién era? Era Judas Iscariote. Miren lo que dice. 18 y 19 de primera de Pedro, de Hechos, el capítulo 1. Dice, este pues que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. De hecho, la sierva del Señor explica cómo murió Judas. Explica claramente cómo murió Judas. Miren lo que ella escribió en El deseado de todas las gentes, en la página 670. Aquí tengo la cita. Okay. Sí, acá está. Deseado de todas las gentes, página 670. Miren lo que ella escribió en cuanto a cómo murió Judas. Deseado de todas las gentes, página 670, dice así: más tarde, ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol, y al caer su cuerpo había quedado horriblemente mutilado, y los perros lo estaban devorando. Tremendo esto. Pero bueno, es lo que no quiero tocar ahora, la muerte y todo eso. Durante esos 10 días que estuvieron allí en el aposento alto, leímos ya que eran 11, los discípulos hicieron algo más que orar. Ellos sí estuvieron orando, estuvieron pidiéndose perdón, estuvieron reconciliándose, ¿verdad? Estaban unánimes todos allí juntitos, pero ellos hicieron algo más. Después de que Pedro relató la triste historia de Judas, después de que Pedro explicara cómo había muerto Judas, el mismo Pedro hace una propuesta. Y el mismo Pedro, después de explicar lo que había pasado con Judas, él propone que se debe de nombrar a un sucesor, que debía de ser una obligación nombrar a un sucesor, tener el número 12. ¿Por qué Pedro hace esta propuesta? Y de hecho Pedro la presenta como una urgencia. De hecho Pedro, mis amados, hace esta propuesta como una urgencia, o más bien como una obligación, como un deber. Necesitamos un número 12. Necesitamos nombrar un sucesor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, ¿verdad?
considera este asunto tan importante como una obligación? ¿Acaso con 11 no era suficiente cumplir la misión? ¿Mm? ¿Acaso con 11 discípulos no se podía cumplir la misión, llevar a cabo el mensaje, verdad, de salvación? ¿Por qué esa exigencia? Bueno, el texto, y vamos a leerlo, Hechos, el capítulo 1, el texto menciona, allí Pedro menciona, Hechos menciona, que los apóstoles se sentían en la obligación, se sentían obligados a nombrar a un sucesor. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Hechos, el capítulo 1, nos da la razón. Pedro explicó. ¿Qué explicó Pedro? Hechos capítulo 1, versículo 16 y versículo 20. Hermanos, versículo 16. Hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí está hablando de Judas. Y tome otro su oficio. Ya vimos, mis amados, amadas, querido grupo, familia, ya vimos que durante esos 40 días Jesús había estado instruyendo a sus discípulos en todas las cosas concernientes al reino de Dios, en todos los asuntos de la profecía que anunciaban el reino de Dios, que anunciaban al Mesías. Y no cabe duda que durante ese tiempo, durante esos 40 días, Cristo Jesús estuvo instruyendo a sus discípulos, explicándole las profecías del Antiguo Testamento. Y entre estas profecías, había dos profecías que anunciaban la apostasía de Judas y la necesidad imperativa de nombrar a un sucesor. Ya vimos aquí que los salmos, el salmista David habló de eso, y eso era una profecía. Miren, y nombraron al sucesor. Ustedes y yo sabemos que ahí en el aposento alto ocurrió eso, nombraron al sucesor. Judas tuvo su sucesor. Algunos adventistas creen que los discípulos en ese aposento alto se apresuraron a elegir al sucesor de Judas, que eso lo tomaron muy rápido, lo tomaron muy a la carrera. Dicen, algunos estudiosos adventistas dicen que si ellos hubieran sido un poquito más pacientes, si los discípulos hubieran esperado un poquito más, Dios hubiera escogido sin duda alguna al apóstol Pablo como sucesor de Judas. Ahora, esta es una declaración, o más bien una especulación sin fundamento. Sin fundamento. Y esa especulación se puede descartar por muchas razones. Voy a tocar simplemente algunas razones por las cuales no fue el apóstol Pablo, y debía ser el apóstol Pablo el sucesor. No, miren las razones. En primer lugar, Pedro dijo que era indispensable que el sucesor de Judas fuera testigo ocular de todo lo que había pasado durante el ministerio de Jesús. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta la muerte y hasta la resurrección y hasta la ascensión de Cristo. Debía de ser un testigo ocular. Claramente el apóstol Pablo no cumple con ese requisito, ¿verdad?
Miren lo que dice Hechos, el capítulo 1. Si no estoy mal, Hechos, el capítulo 1, el versículo 21. Miren lo que dice. Hechos, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Esa era esa es la primera razón por la cual estos estudiosos adventistas no tienen razón de que debió haber sido Pablo el sucesor de Judas, porque el sucesor de Judas debía de ser un testigo, ¿qué? Un testigo presencial, ocular de todo lo que había ocurrido durante el ministerio de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión. En segundo lugar, Hechos, el capítulo 1, vamos a leerlo, que allí explícitamente menciona que los apóstoles pidieron, oraron y Dios escogió a Matías. Fue Dios el que escogió a Matías. Hechos capítulo 1. Matías fue el sucesor de Judas. Esa es la segunda razón. Los discípulos explícitamente pidieron, oraron por el sucesor y Dios escogió a Matías. Hechos capítulo 1, versículo 24 en adelante dice de la siguiente manera. Y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Entonces echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. La segunda razón por la cual no fue el apóstol Pablo fue porque Dios mismo fue el que escogió a Matías. En tercer lugar, otra razón por la cual no fue el apóstol Pablo, la hermana White confirma que los apóstoles siguieron el proceso correcto de elección y que el Espíritu y que Dios a través del Espíritu Santo escogió a Matías. Miren lo que dice, hay una enciclopedia, son 3 tomos, se titula Espíritu de Profecía, así se titula esta colección, Espíritu de Profecía, tomo 3, página 264. Tomo 3, página 264, dice de la siguiente manera. Dice así, Espíritu de Profecía, tomo 3, página 264. Se seleccionaron 2 hombres quienes, según el escrutinio cuidadoso de los creyentes, estaban mejor calificados para ocupar el lugar. Pero los discípulos, desconfiados de su propia habilidad para decidir el asunto, lo refirieron al que conoce todos los corazones. Buscaron al Señor en oración para cerciorarse de cuál de los 2 estaba mejor calificado para la posición confiada. El Espíritu de Dios escogió a Matías para el oficio. Esa es una razón. Otra razón, Hechos el capítulo 7, si no estoy mal, sí, Hechos el capítulo 7, nos da el relato del martirio de Esteban. Y Hechos el capítulo 7 deja muy en claro que Dios tenía a Saulo de Tarso escogido, ya lo tenía escogido como sucesor de ¿quién? Como sucesor de Esteban y no de Judas.
Dios claramente escogió a Saulo de Tarso como sucesor de Esteban y no de Judas. La sierva del Señor confirma esto en Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 84. Es el capítulo titulado, si no estoy mal, es el capítulo titulado El primer mártir cristiano. El primer mártir cristiano, sí. Página 84. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, en cuanto a esto que les acabo de mencionar, que Dios dejó claro, ¿verdad? Que Él escogió a Pablo, a Saulo de Tarso, para que reemplazara a Esteban y no a Judas. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 84. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto, este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de salvación por medio de su sangre. Antes de terminar esta parte, esta sección de la elección de los 12, perdón, de la elección del número 12, voy a dar otra razón por la cual Pablo no podría haber sido el apóstol número 12. Pero vamos a repasar algo. Hasta ahora solamente he tratado dos puntos importantes en esta sección. El número 1, las profecías del Antiguo Testamento predijeron de antemano la apostasía de Judas y la obligación de nombrar un sucesor. Es lo primero que menciono. En segundo lugar, los discípulos siguieron los pasos correctos en el proceso de elección. Pero ¿por qué esto era tan urgente, mis amados? ¿Por qué esto era tan urgente? ¿Por qué era tan urgente? Y esa es una pregunta. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué la urgencia? Es más, ¿por qué era tan urgente? Y para ellos era muy urgente, para Pedro era muy necesario y para Pedro era urgente de que antes de que se cumpliera el Pentecostés, antes de que se cumpliera la efusión del Espíritu Santo, antes de que para salir y cumplir la misión, predicar el evangelio, la verdad presente para esa época, antes de que el Espíritu Santo fuera derramado, Pedro presentaba esta elección del número 12 como una urgencia, como una necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario, mis amados? Yo pregunto, ¿por qué era necesario hacer esto antes que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Por qué no esperar un poquito más? ¿Por qué no esperar de que de pronto el tiempo, los días avanzaran, la obra fuera tomando un poco más de más fuerza, o donde hubiera una necesidad, allá mandar ahora sí al número 12? ¿Por qué era tan urgente de escoger al número 12 antes del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué no esperar un poco? ¿Cuál profecía? ¿Cuál profecía del Antiguo Testamento indicaba que esto era indispensable, que era urgente nombrar al número 12 antes de que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés y no después del día del Pentecostés? No te puedes perder mañana. No nos podemos perder mañana esta parte, mis amados. No nos podemos perder esta parte mañana. Les invito para que mañana saquemos el tiempo, el espacio, oremos al Señor y tengamos la disposición
de conectarnos y participar de este maravilloso estudio. ¿Por qué? De esta maravillosa razón. ¿Por qué era indispensable nombrar al sucesor antes de que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés y no después, verdad? ¿Y cuál profecía indicaba esa urgencia? ¿Cuál profecía indica esa urgencia de nombrar al número 12 antes de que el Espíritu Santo fuera derramado y no después del Pentecostés? Dios nos ayude. El Señor me les bendiga, mis amados, querido grupo, familia, y que podamos estar atentos a la palabra del Señor y de allí sacaremos grandes lecciones en nuestro caminar por este aposento alto para recibir el Pentecostés, para recibir esa efusión del Espíritu Santo. Dios me les bendiga, mis apreciados, apreciadas, querido grupo, familia. Dios me les acompañe en este día, en esta nueva semana. Y como les mencionaba, que esta semana sea una semana. Podamos disfrutar en la presencia del Señor y acercarnos más al reino de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tus bondades, gracias por tu amor, por tu misericordia, por estas hermosas realidades, estos pequeños mensajes que son de gran enseñanza, vitales en nuestro crecimiento, en nuestra relación contigo y en preparación para ese gran día donde la tierra será alumbrada con la gloria. Oh Padre bueno, quedamos en tu presencia en este día. Primer día de la semana, Señor. Queremos contar con tu bendición. Tal vez tendremos luchas, tal vez tendremos pruebas que nos llevarán a depender mucho más de ti en esta semana. Pero gracias, Señor, por las bendiciones que vamos a recibir en esta semana. Queremos caminar de tu mano. Queremos humillar nuestro corazón a ti, Señor. Que cada día podamos estar haciendo esa limpieza en nuestra vida, caminando de tu mano para ir a morar contigo por la eternidad. Tus manos pues nos colocamos. Sé tú con cada uno de nosotros, te lo pido, te lo agradezco en Jesús. Amén, Señor. Dios me les bendiga, mis amados, amadas, el Señor me les guarde, abracitos para todos. Santo Espíritu.